Broncas. Hoy vamos a hablar de broncas. Y lo digo así de una forma más coloquial porque yo creo que se entiende mejor, porque en definitiva vamos a hablar de una discusión en un entorno profesional. Otro día yo trabajaba una formación al hilo de estos 3 meses de cuarentena, ¿verdad? La tensión ha subido y empecé a trabajar con una empresa ya la comunicación a través de la videoconferencia, que es un formato que ya podemos utilizar. Y una de las primeras cosas que me pidieron trabajar fue la comunicación interna, pues porque la tensión a la que hemos estado sometidos hace que estamos mucho más irascibles, el estrés que hemos hablado en otra píldora está por ahí dando vueltas y acabamos teniendo muchas discusiones profesionales. De hecho, todos intentamos no discutir, todos intentamos ser hábiles en la comunicación para no acabar en una situación tan poco productiva, tan incómoda como una discusión, pero las discusiones no hay que hacer nada, ¿no? Solo hay que sentarse y esperar porque van a acabar llegando. Entonces vamos a darnos hoy una serie de pautas para sabernos mover dentro de una discusión, porque no deja de ser una situación profesional que tenemos que tener resuelta y tenemos que saber cómo manejarnos en ella. Y no es fácil, mirad. Yo cuando trabajo las discusiones, cuando trabajo las broncas, en definitiva, voy a utilizar de forma coloquial la palabra bronca para que todos la entendamos mejor. Yo cuando trabajo comunicación para intentar saber cómo manejarnos ante una bronca, siempre utilizo muchos ejemplos de un entorno más personal, las discusiones que tenemos dentro de una situación como nuestras parejas. Porque si pensamos que una discusión profesional es una situación complicada, una situación más personal como la de una pareja, pues bueno, habiendo mucha más confianza y un planteamiento emocional mucho más potente, ahí verdaderamente es cuando esto coge temperatura y las discusiones son realmente difíciles. Entonces, también voy a poner algún ejemplo de pareja, porque bueno, ser hábil para discutir nos da la capacidad de hacer un entorno profesional y personal, y los ejemplos personales acaban haciendo más evidente los conceptos que hoy quiero que trabajemos, quiero que analicemos. Yo, para empezar, voy a poner un ejemplo yo tuve una pareja, digo tuve porque tanto discutíamos que evidentemente pues aquello terminó, pero yo pensaba de la siguiente manera. Yo primero intentaba resolver la discusión como si fuera un problema de matemáticas, con la lógica, ¿no? Entonces yo argumentaba, preparaba mis conceptos, preparaba mis ideas, argumentos buenos, ya que me dedico a la comunicación, porque bueno, si al final dices, bueno, es que he llegado y he dicho tonterías, me he puesto nervioso y lo que acaba saliendo por mi boca ha sido un desastre, pues es normal que no funcione esa conversación. Pero os voy a contar un caso más complicado todavía, porque yo llevaba argumentos buenos, llevaba preparados un montón de argumentarios, ¿verdad? Yo llevaba todo mi arsenal, y yo recuerdo que llegaba y le decía, ¿por qué tal, por qué cual, por qué esto, por qué lo otro, tal? Y cuanto más le insistía, cuanto más le apretaba, más difícil se ponía la conversación. Y bueno, como mi trabajo es pues yo identifico más rápidamente el problema, porque estás intentando con la lógica responder a una discusión, y la discusión siempre es emocional. Una bronca, una discusión, no es un momento lógico, ya hemos dejado eso atrás, ¿verdad? Hemos cruzado una frontera y ya nos estamos enfrentando a un planteamiento de vísceras, de las tripas, de la emoción. Entonces, con la lógica y con buenos argumentos nunca se va a resolver una conversación difícil como la que vamos a afrontar hoy. Y para dotarnos de unas pautas, unos pasos, unas herramientas que nos ayuden luego a trabajar esa situación tan difícil como una discusión en un entorno profesional, vamos primero a analizar un ejemplo para que veáis que tenemos ciertos errores en nuestra cabeza que nos hacen que no seamos hábiles cuando discutimos. Os pido que observéis dos personas, imaginaos que estamos en una cafetería, y os pido que observemos imaginariamente una discusión como espectadores, ¿verdad? Entonces estamos en otro sitio, en otra mesa, y estamos viendo cómo discuten esas dos personas. Y mirad, hay dos papeles en esa discusión, ¿de acuerdo? Uno tiene un rol de apretar, empujar, impactar, constantemente está dando argumentos muy inteligentes, como decía antes, no está diciendo tonterías y está yendo a por la otra persona. Y la otra persona está callada, escuchando. Si en este momento os pregunto por quién apostaríais, seguro que si estuviera aquí delante habría diferentes opiniones. Si os pregunto quién pensáis que se va a ir al gato al agua, porque eso es lo importante de una discusión. Acabar colocando más tus objetivos encima de la mesa que los de la otra persona. Es decir, de alguna manera a colocar tu criterio o conseguir que tu criterio tenga más viabilidad en esa conversación. Si nos ponemos en ese sentido estricto de la utilidad de la conversación, yo estoy seguro de quién va a ser la persona que tiene más... ¿Por quién apostaría? Yo estoy seguro de que apostaría, sin duda, por la persona que está callada. Pero si ahora os pregunto qué papel soléis coger en las discusiones, nadie suele coger el papel de quedarse callado ante una discusión. Todos, de una forma muy visceral, muy natural,
lo que hacemos es ponernos a hablar con contundencia, con precipitación, con elevando el tono. Es decir, lo que queremos es, si fuera un espacio, imaginaos que la discusión es un espacio, queremos ocuparlo. Esa es la intuición que tenemos y ese es el grave error y donde empezamos a complicarnos mucho para conseguir que nuestro criterio acabe cuando termina toda la discusión siendo el que quede encima de la mesa. Hay que recordar, ante una discusión lo que hay que ser es prácticos, todo lo demás es absolutamente secundario, tanto en entornos profesionales como personales. Yo en los personales no voy a entrar, pero en los profesionales está claro que es muy evidente que lo que me interesa es ser práctico. Bueno, es muy evidente cuando se nos pasa, ¿verdad?, la temperatura y la sensación esa de la discusión y de la contundencia. Cuando estamos incorporados ahí a la bronca, se nos olvida todo. Entonces, mirad, yo os aseguro que sin ninguna duda hay que parar la tendencia que tenemos a hablar y tenemos que ser el que escucha, el que no habla, el que calla. En una bronca acaba ganándola siempre el que calla. El que habla de alguna manera tiene todas las de perder. Vamos a explicar ventajas de esto y vamos a darnos un pequeño modelo, como os decía, para trabajarlo. Ventajas de callar. Mirad, yo si estoy en una discusión y estoy hablando no puedo pensar. O sea, el cerebro no puede pensar con claridad si lo gastas en estar diciendo cosas. De hecho, si hablas mucho llega un punto en el que ni siquiera controlas lo que estás diciendo. Luego hay un montón de mitos, ¿verdad?, que hablan de que el cerebro tiene una capacidad casi infinita. Eso es mentira. De las cosas más complejas que hacemos con él es hablar, y cuando hablamos prácticamente nuestros recursos quedan reducidos a ser capaces de mantener la conversación. Sin embargo, de esas dos personas que os pongo el ejemplo, el que está callado, el que está escuchando, sí está pensando. Yo cuando estoy en una conversación y tengo una persona muy inteligente, muy capaz delante, rápidamente lo que pienso es que se ponga a hablar para que no pueda utilizar ese intelecto, esa capacidad. Entonces, primera ventaja de no hablar. El que habla, de acuerdo, no puede pensar, y el que no habla puede pensar. Tiene mucho sentido que ante una discusión seamos los que piensan y no estemos interesados en ser los que no están pensando en el recorriendo esa conversación. Segunda gran ventaja de quedarse callado. Cuando hablas le enseñas a tu interlocutor tus cartas, tus armas. A ver, evidentemente dices, a ver, Miguel, nos estás diciendo que no hablemos, no podemos estar sin hablar desde el principio hasta el final, pero sobre todo en el primer momento, cuando hay más intensidad, cuando hay más confusión, el que habla, de acuerdo, enseña sus cartas al otro. Y si hablamos los dos de una forma absurda, chocando constantemente, ni pensamos ninguno de los dos, como decíamos en el punto anterior, ni ninguno de los dos realmente está consiguiendo ver al otro. Entonces, a mí me interesa poder pensar y me interesa verte. La segunda característica que marcamos en una conversación difícil, en una discusión, en una bronca en definitiva, a favor de quedarse callado escuchando, y ya veremos más tarde lo que hacemos, pero inicialmente yo te escucho para saber de qué vas, te escucho para conocer tus cartas. Esa información me va a ser útil, esa información vas a ser mis argumentos después para saber jugar contigo, y además voy a poder estar pensando más que tú. Y una tercera gran ventaja de no hablar es que el que decide ponerse a hablar e insistirle con sus argumentos al otro se coge una tarea titánica, y es la de convencer a una persona que no opina como tú. Titánica por no decir imposible, es decir, recuperamos el ejemplo que os ponía antes. Recordad que yo os decía que discutía mucho en entornos personales con una persona que al final la relación personal terminó porque discutíamos tanto que aquello no funcionó. Yo recuerdo que yo llegaba y le daba mis argumentos, le decía una cosa, la otra, ideas, ¿no? Ideas inteligentes y capaces, esto, lo otro, y le tiraba todos mis argumentos. Y cuando pasaba un rato ella me miraba y valoraba lo que yo le había dicho, y lo valoraba y lo enjuiciaba de alguna manera, y me decía, pues sí. Y fijaos que incluso me ha dicho que sí, y yo no tengo el control de la conversación. El control de la conversación lo tiene la persona que tienes delante, porque tú le estás dando argumentos y la estás convirtiendo en la que toma las decisiones de va a dar por buenos los argumentos que le estás dando o darlos por malo. Porque en otras ocasiones me miraba y me decía, pues no. E igual que me daba un sí, me daba un no, en realidad veis que la posición de privilegio la tiene también, en este caso, con este ejemplo que estamos poniendo, el que está escuchando, no el que está hablando. Luego, mirad, tenemos ya un punto de partida para saber cómo afrontar una discusión, y es tomar el rol y la postura de escuchar más que la de hablar. Sobre todo, como digo, en la primera parte. De hecho, vamos a hablar de 3 pasos, 3 momentos, 3 fases para afrontar correctamente una bronca. Imaginaos que viene una persona y ya ha estallado la tensión, ¿de acuerdo? Ya estamos en una discusión contundente, ya estamos en ese momento en el que hemos perdido los papeles. Recordad que ninguna bronca es racional, civilizada. Aunque guardemos un poco las formas, cuando ya estamos hablando de que estamos en una discusión es porque las emociones se han incorporado. Bueno, pues alguien estalla, viene y os provoca una situación muy complicada, una discusión muy complicada. Lo primero que tenemos que hacer se llama escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Quedarse callado.
Ya está. Pues no es complicado, Miguel. Cuidado. Acordaos de cuántas veces habéis estado en esa discusión y morderse la lengua, quedarse callado, no decir nada, nos cuesta la vida, ¿de acuerdo? Pero recordad lo que hemos visto hasta este punto en la píldora: el que escucha es el que toma la iniciativa, el que tiene el control, el que acaba teniendo mucha más facilidad para llevarse el gato al agua. Luego, una escucha activa consiste en no decir nada. A ver, cuidado. No podemos quedarnos callados completamente, porque la fase 1 que estamos comentando de una discusión la hemos llamado escucha activa. No te digo, y por lo tanto me cojo una postura más de espectador, más de escucharte, cogiendo todas las ventajas que veíamos antes, pero yo no puedo quedarme callado completamente y ausente de la conversación, porque entonces la otra persona, imaginaos que viene una persona, te estalla una tensión, esa de gran dificultad, esa gran bronca, ¿verdad? Y entonces así. Probablemente se convierta hasta en una situación física, porque curiosamente lo que le estaremos enseñando cuando nos quedamos callados es que dominamos, pero no lo podemos hacer de una forma tan pasiva, ¿no? Una escucha pasiva en la que nos ausentemos completamente de la conversación y le dejemos. Luego tenemos que en un primer momento permitir que esa persona se desahogue, ¿de acuerdo? Hay otro gran argumento a favor de la escucha activa, y es que digas lo que digas, en los primeros momentos la otra persona no te va a escuchar. Y lo que va a hacer es como echarle leña al fuego, ¿verdad? Todos los argumentos que en una primera parte puedan salir de mi boca, el otro los va a convertir en ese tronco que echamos como si fuera un incendio con leña al fuego. Entonces, si inicialmente yo te digo, pues por ejemplo, que te tranquilices, el otro seguramente lo habréis visto, te dirás, estoy muy tranquilo. O sea, no te va a escuchar y todo lo que aportemos va a ser un desastre. Por lo tanto, no aportemos nada, nos retiramos y dejamos que la otra persona me diga. Escucha activa, como decíamos, porque yo tengo que utilizar una cosa que se llama la función conativa del lenguaje. ¿Qué es la función conativa del lenguaje? Para no salirme completamente y tensar la cuerda porque me ausento y porque te enseño el control en el silencio, de una forma muy evidente, lo que tengo que hacer es lo que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos una conversación telefónica. Tengo que asentir, tengo que decirle que sí, tengo que hacer ruidos, de alguna manera tengo que decirle, sí, te estoy escuchando. O sea, decirle de forma afirmativa, no que le estoy dando la razón, porque una de las grandes dificultades que tenemos para hacer una escucha activa cuando empieza una discusión es que el cerebro equivocadamente piensa que si te callas te vuelves sumiso y concedes. Mirad, a través de mi actitud, de mis gestos, de mi tranquilidad, le tengo que enseñar autocontrol. Le tengo que dar a entender el siguiente mensaje: estoy aquí escuchándote y cuando te tranquilices vamos a buscar una solución. Si esto lo decís con palabras, ¿de acuerdo? Estalla la conversación. Si le dices, verbalizas, ahora cuando te tranquilices voy a buscar una solución, seguramente la otra persona te destroce la conversación y no te permita ni continuar, saltarán los plomos, ¿verdad? Pero precisamente como no podemos verbalizarlo, como no vamos a colocar palabras, mis gestos, lejos de ser sumiso, van a ser tranquilos y lo que te voy a transmitirle es control. Control y disponibilidad para encontrar soluciones. Recordad, yo no estoy delante de una conversación difícil, de una discusión, pensando en ganarla, ¿de acuerdo? En un entorno profesional, en ningún entorno, pero en un entorno profesional, ganar una bronca a una persona solo sirve para que se enfade contigo. Si le ganas una bronca a un cliente, se enfada contigo. Si le ganas una bronca a un trabajador, se enfada contigo. Y cuando la gente se enfada contigo, la guarda. Entonces a lo mejor hacemos un cierre en falso, ¿verdad? Podemos tener la sensación de que hemos ganado esa primera discusión, pero no te preocupes que eso se quedará ahí guardado y con el tiempo volverá y no será una situación productiva, sino que digamos que la postergaremos. Entonces yo no estoy buscando ganar, estoy buscando encontrar soluciones contigo y desde el primer momento te lo enseño. Escucha activa, asiento, no te digo sí te doy la razón, te digo sí te estoy escuchando. Y os aseguro que como ese incendio que decíamos antes que era echar argumentos era como echarle leña al fuego, si yo hago una buena escucha activa es como quitarle el oxígeno. La gente, si no le aportáis más argumentos, no va a seguir escalando la bronca hacia arriba. Diréis, bueno, Miguel, hay gente que ha estado discutiendo con ellas pues horas o muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, eso ha sido porque lo hemos retroalimentado, porque a su planteamiento hemos dado el nuestro y es como subir una escalera. Ahora, si tú no aportas nada y simplemente te quedas tranquilo, la otra persona pasará la primera fase, la menos productiva de todas, el desahogo, ¿no? Esa especie como de explosión de emociones, que además lo tiene que soltar, ¿de acuerdo? Y llegaremos a una segunda fase productiva en la que trabajaremos ya el resto de la discusión con un estado emocional más bajo, ¿de acuerdo? Cuando yo trabajo esto con la gente y estamos en una formación y lo podemos practicar, me dice la gente muchas veces, ¿y por qué no lo hace el otro? Sed prácticos. ¿Qué me interesa? Que se solucione, ¿no? Bueno, pues yo que tengo
estas ideas en la cabeza y estas claves para saber manejar la discusión, voy a ser el responsable de que bajen los decibelios de la conversación a través de una buena escucha activa. Segunda fase, argumentación. ¿En qué punto estamos? Hemos bajado la tensión de la conversación, hemos permitido que la otra persona se desahogue, eche toda la tensión, no he entrado al trapo, simplemente he ido diciéndole, asintiendo con la función conativa del lenguaje que sí, que le estoy escuchando y que luego ya tranquilamente lo vamos a resolver. Recordar, no verbalizado, porque entonces no lo aceptan. Y llega un punto en que la gente se para. Como tú no le ayudas a seguir discutiendo, llenar de bronca una discusión uno a solas, sin un rival, sin un referente, sin un contrincante, es muy complicado. Minuto y poco, la gente poco a poco va bajando. Además, pensad una cosa muy importante en una discusión. Si está discutiendo una persona contigo y tú con él, es porque hay un interés en lo que está ocurriendo. Es decir, yo necesito algo de ti y tú necesitas algo de mí. Entonces, si generamos el estado de ánimo suficiente como para que se quite todo ese aspecto emocional contundente, la persona lo que acabará viendo es que ese camino no va a ningún sitio, acabará viendo que mi actitud es la de intentar buscar una solución, no me enzarzaré con él con lo que no retroalimente en la situación y llegará a un punto en el que la conversación, además lo vais a notar, la gente se para. Es como, bueno, entonces, mucha discusión, mucha intensidad, y luego llega un punto en el que se paran, te miran, hacen así con las manos, como un gesto como, bueno, ¿y qué hacemos? O ¿cómo tiramos? O ¿cómo seguimos? En ese momento empieza la fase de argumentación. Y la fase de argumentación es muy importante que hayamos hecho bien la primera parte, porque ya no solo está en que yo no retroalimento esa bronca contigo escuchándote, es que escucho de verdad lo que me dices, porque yo voy a argumentar utilizando lo que tú me hayas dicho. Mirad, vamos a visualizar esto como si fuera construir una pared con ladrillos. Los ladrillos realmente van a ser argumentos, ¿de acuerdo? Fijaos qué curioso, voy a construir la pared más con los argumentos de mi contrincante, de mi referente para la discusión que con los míos. Porque si yo coloco a sus ladrillos los míos, se produce ese choque, ¿verdad? Que sube y lejos de ser luego una estación práctica, no nos lleva a ningún resultado provechoso. Entonces yo te permito que coloques los argumentos. Esto va a hacer que la otra persona se relaje. Cuando a una persona le escuchas, nuevamente se relaja. Cuando a una persona le colocas tu conversación delante de la suya, como decíamos antes, sube la tensión. Escucho sus argumentos y fijaos cómo tenemos que argumentar correctamente. Una persona siempre nos va a dar tres tipos de argumentos. Ladrillos, argumentos positivos, es decir, que me puedan ayudar a que esto vaya donde yo quiero que vaya o que sean menos incómodos. Ladrillos neutros, que ni van ni vienen, ¿verdad? Parte de la conversación que no es muy útil, está ahí un poco como de relleno. Y luego los ladrillos negativos, los chungos, los complicados, los que realmente son los que nos ponen los pelos de punta y los que hacen que esto esté ahí y salte por los aires. Mirad, durante muchos años se trabajó, había un montón de formaciones que hablaban de tratamiento de objeciones. Esos ladrillos negativos son las objeciones, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabéis lo que yo recomiendo que hagáis con las objeciones? Obviarlas. ¿Os extraña el planteamiento? Mirad, si yo, como en un concurso de la tele, tengo cosas que no son cosas más cómodas para seguir la conversación, cosas neutras, y la tensión, la dificultad, las grandes objeciones, los grandes problemas, si yo os lo coloco como si fuera un concurso de la tele, si pulsáis, a pura intuición seguro que rápidamente nos atraerá mucho este tipo de argumentos si seguir la conversación por esta parte. Pero si pulsáis ahí de acuerdo a la conversación, lo que va a hacer es hablar mucho tiempo de situaciones tensas, negativas, que van muy en contra o que nos contraponen mucho. Y en el mejor de los casos al final le convenceré, pero la sensación que tendrá mi interlocutor es que le he ganado. Hablaremos durante mucho tiempo de cosas incómodas. Si hablamos de cosas incómodas, lo normal es que la sensación sea mala para mi interlocutor, con lo que de alguna manera estamos hablando de lo complicado, lo feo, lo farragoso, lo que no va a hacer nada más que subirle la tensión. Y además, si luego lo consigo colocar como un más, pasar ese menos a más, es muy probable que, como digo, la sensación que tenga mi interlocutor es que yo le he ganado y que se quede resentido. Ganar a un cliente no es muy inteligente. Ganar a un colaborador no es muy inteligente. Ganar a nadie, ganar a cualquier persona no es inteligente porque, como decíamos, si le ganas, lo que estás consiguiendo es postergar esa bronca en un segundo capítulo para más adelante. Luego, obviáis esas situaciones muy tensas, muy delicadas, simplemente no hablamos de ellas y, sin embargo, cargamos las tintas en esos argumentos que nos ha dado la otra persona recordar, pero que son más favorables hacia donde yo quiero que la conversación funcione. Entonces lo que hay que hacer es como un concurso de la tele. Estos los obviamos de alguna manera, van saliendo de la conversación, no están presentes, no son el combustible de la conversación y vamos hablando y fijaos que eso ya
lo estoy decidiendo yo. Como he escuchado, como he pensado, como estoy analizando lo que me dices, voy con la capacidad que me da el hecho de poder estar analizando lo que me dices, viendo lo que no interesa que le retroalimentemos en la conversación y centrándose en lo que sin embargo sí que va a ser más productivo para mí. Bueno, durante la conversación yo voy retroalimentándola en este lado, durante ese tiempo de la conversación va a ser más productiva porque vamos a hablar de cosas que son menos tensas para él, y es seguro que cuando lleguemos al último momento es una conversación, veis, que va viendo de más amplia, más estrecha. Yo tengo que llevarla hacia la concreción del objetivo que yo quiero que finalmente quede encima de la mesa. Es muy fácil que el estado de ánimo cuando vayamos avanzando por este camino sea de mayor predisposición. Yo no os garantizo que utilizar este mecanismo que estoy diciendo hoy os vaya a hacer ganar todas las broncas. Ojalá, si eso existiera, yo sería un mago, ¿no?, de la comunicación, no sería un formador. Pero sí que es verdad que fijaos que estamos contraponiendo dos modelos. Uno que produce mucha tensión y mucha dificultad, y otro que predispone más positivamente a la persona que tenemos ahí delante. Luego, haciendo un resumen de esta segunda fase, la argumentación se hace con los ladrillos, con los contenidos de la otra persona. No insisto yo con los míos. Si luego es necesario, cuando ya se han colocado encima de la mesa los argumentos y yo ya he jugado los que más me interesan del otro, complementaré con los míos, cuando esté tranquilo, cuando tenga una mejor predisposición. Pero ese es el juego de la argumentación. Y finalmente, cuando veamos que la otra persona tiene un estado de ánimo lo más productivo que podamos llegar a conseguir, ¿de acuerdo?, llega al tercer paso, que es la conclusión, llega al final, ¿vale?, donde realmente conseguiremos el resultado de la conversación o no, donde conseguiremos la aceptación o no del interlocutor que tenemos delante. ¿Qué podemos hablar de la conclusión? Mira, tiene que llegar en el momento justo. Es como la fruta que va madurando, ¿verdad? A lo largo de la conversación empezó como un incendio, con una intensidad tremenda, no se podía hacer nada. Le dije que echara a los demonios fuera, por decirlo de una forma coloquial. Cogí sus argumentos y los reutilicé en la fase de argumentación. No me metí por el camino que podía hacer otra vez que creciera el incendio, sino con sus argumentos, que van a ser siempre mucho más cómodos para manejarse en la conversación. Los que más me interesaban los reutilicé, los complementé con los míos. Y yo tengo, cuando vea que es el mejor momento, la situación más madura posible, tengo que saber entrar a concluir la conversación. Si espero mucho, ¿de acuerdo?, esto es como que va cogiendo la mejor predisposición posible, y si espero mucho, automáticamente va a cambiar otra vez esa inercia y puedo, al no afrontar el momento justo, puedo volver a tener una discusión con él, pues se puede retroalimentar la discusión otra vez. Entonces yo, cuando vea que tengo un buen estado de ánimo, unos argumentos más o menos jugados de la forma que más me interesaba a mí, ¿de acuerdo?, como he sido el que ha escuchado mayoritariamente, fijaos, mi postura ha sido más siempre la de escuchar, utilizar lo que me dabas, pero yo no aportar mucho, ¿vale? Decido en qué momento finalmente se hace el pacto, porque la conclusión no deja de ser un pacto. Y ahí sí, ahí verbalizo lo que yo quiero que pase. Y le afirmo tranquilamente, oye, mira, le hago un pequeño resumen, ¿verdad? Como tú has comentado, fijaos que no va a ser fácil de hacer esto de como tú has comentado, porque va a haber mucho espacio que ya ha ocupado él. Evidentemente, como tú has comentado, abro comillas, utilizo lo que más me interesa, lo que me has dado. Formulo un planteamiento lo más ecuánime y ajustado a que yo pueda conseguir la aceptación de mi interlocutor, ¿de acuerdo? Y espero de él un sí o espero de él un no. ¿Ganaremos muchas discusiones? Esperemos que no, ¿de acuerdo? Porque yo os he planteado no ganar la discusión. ¿Cuántas veces conseguiremos convencer a la otra persona? ¿Cuántas veces conseguiremos sacar un resultado positivo de lo que empezó siendo una discusión? Pues muchas, os aseguro que muchas más que con el modelo convencional de tú me hablas, yo te hablo, me acabas chillando, te acabo chillando y aquello salta por los aires. Pero, como os he dicho en varios momentos de lo que hemos trabajado hoy, no hay ninguna garantía de que vayas a conseguir lo que quieres. No hay nada que nos garantice que siempre nos salgamos con la nuestra. Pero fijaos cómo hemos trabajado con algo muy importante, con el mejor estado de ánimo y conseguir la mejor predisposición de esa persona para cuando llegue ese último momento del pacto tenerle lo más cercano posible a que acepte el planteamiento que yo quería que acepte. El otro camino implica dificultad, tensión, que no me escuche, que los dos estemos a las malas y que al final lo que queremos es más salirnos con nuestro orgullo, que finalmente el otro camino lo que acaba colocando es más el orgullo encima de la mesa en la conversación, que encontrar una solución práctica a lo que haya ocurrido. Somos empresarios, somos gestores, tenemos que buscar soluciones y no perdernos en esa situación más, ¿verdad?, personal de querer ganar o de querer salirnos con la nuestra delante de una persona que tenemos en una discusión. Que dicho suena mucho a sentido común, pero que estos tres pasos que os he planteado, resumiendo, la escucha activa, argumentación, más con lo tuyo que con lo mío, y pacto, conclusión de la conversación,
Cuando llegue el momento vamos a tener que entrenarlo, trabajarlo y espero haber sido un poco esa voz de la conciencia para que luego aparezca una vocecita, ¿verdad? Cuando se nos nuble el juicio en la siguiente discusión que tengamos conversación difícil. Y si probáis a utilizar esta secuencia que os he planteado, veréis cómo tenéis mucha más capacidad para saliros de una discusión, para conseguir un objetivo positivo, que si trabajamos con lo que ya está preinstalado en nuestra cabeza, que es la confrontación, la discusión y un arrebato emocional, donde no vamos a sacar nada productivo ni para nosotros ni para nuestra empresa. Que como siempre os digo, ha sido un placer y que como broncas va a haber, llevémosla de la mejor manera posible. Un saludo y nos vemos.